Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos de nueva cuenta a este su canal favorito de matemáticas. En esta ocasión, para continuar hablando acerca de las funciones. La vez pasada estuvimos hablando acerca de las relaciones trigonométricas y cómo se relacionan estas relaciones trigonométricas con el triángulo rectángulo. Si no recuerdan o no vieron esto, les recomiendo que vean el video anterior para ver toda esta terminología, a qué se refiere. Definimos las funciones seno, coseno, tangente, etc. Pero ahora vamos a revisar estas relaciones trigonométricas vistas desde el punto de vista de las funciones. En este video hablaremos acerca de las funciones trascendentes, que son las trigonométricas y las exponenciales en este caso. Ok, vamos a revisar primero las funciones trigonométricas y las definiciones básicas. En esta ocasión hablaremos solamente de las funciones seno y coseno y dejaremos de lado la función tangente, que podemos analizar en videos posteriores de ser necesario en algún tema en particular. Vamos a analizar ahorita solamente el seno y el coseno porque son las funciones trigonométricas que más vamos a emplear a lo largo de este curso. Bien, entonces esas dos funciones trigonométricas las podemos definir como está aquí. Y es igual a por seno o coseno de x más un ángulo phi. X es la variable independiente, y es la variable dependiente, a es la amplitud y phi es el ángulo de fase. Para poder distinguir o saber a qué me refiero con estos términos, veamos el siguiente ejemplo gráfico, donde tenemos primero que nada graficado aquí lo que es el coseno de x y el seno de x. Lo vamos a tomar como base. Y vamos a analizar primero la función a por seno de x más phi. Tenemos estas dos barritas que nos van a ayudar a cambiar los valores de a y phi. Y veamos qué es lo que sucede. Primero dijimos que el valor de a es la amplitud. Y vamos a ver por qué. Cuando yo varío ese valor de a, podemos observar que la función, vamos a quitar el coseno para que solamente tengamos el seno. Ok, entonces al variar la amplitud podemos ver cómo es que esa señal crece o decrece de la siguiente forma. Sin embargo, sigue estando en fase o sigue empezando donde mismo y terminando en el mismo punto que simplemente la función seno de x. Es decir, que la amplitud no modifica qué tan rápido se mueve o qué tan adelantada o atrasada está esa función con respecto a la función original. Ahora sí, veamos qué es lo que pasa cuando yo modifico ese ángulo que dijimos que era el ángulo de fase. En este caso lo vamos a mover primero 45 grados o pi entre 4. Vemos que la función se movió hacia la izquierda, pi entre 4, y ahora pi medios. Es decir, la función se desplazó de estar de esta forma a esta forma. Se ha adelantado 90 grados o se ha adelantado pi medios. Si tomamos como punto de partida al origen este eje y como punto inicial, vemos que ahora la función empezó en su valor pico o en su valor máximo 90 grados o pi medio radianes antes que la función original. Por lo tanto, este ángulo de fase, al tener números positivos, nos está adelantando la señal. Nos está adelantando la señal, está haciendo que aparezca más rápido. Y vemos cómo después de 2pi, la función se traslapa con la función original, porque esta función es periódica. Como ya vimos anteriormente, la función seno se va a estar repitiendo de manera indefinida en el eje x. Va a estar esta función. Esto lo podemos ver si le damos un zoom. Vemos como siempre va a tener la misma forma. Bien, ahora veamos qué pasa con la función coseno. Vamos a poner aquí la función coseno y la función coseno de x sola. Si variamos la amplitud, va a pasar exactamente lo mismo. La amplitud de la función o de la gráfica está cambiando, a como lo podemos ver ahí.
Y si movemos el ángulo de fase, va a pasar exactamente lo mismo. La función se va a empezar a adelantar si ese ángulo de fase es positivo. Y se va a empezar a trazar si ese ángulo es negativo. Nos referimos por atraso porque si comparamos la función original, la que tiene 0 ángulo de desfase, su valor máximo aparece antes que el valor máximo de esta función que está movida pi medios ahorita, y ahorita está movido pi. Si lo movemos pi, nos damos cuenta que cuando aparece el valor máximo de este, aparece el valor mínimo de este, por lo cual existe un desfase de 180 grados o está invertida la señal. Ahora vamos a comparar las dos señales para ver qué es lo que sucede entre ellas. Tenemos, vamos a quitar las originales, vamos a dejar solamente las que hemos estado variando. Si tenemos la función a por seno de x y a por coseno de x, vemos que la amplitud o el valor de a cambia qué tan grande es esa señal en el eje y, pero no cambia su comportamiento en el eje x. Y ahora ese ángulo de fase, vemos cómo nos adelanta las señales, ambas, o las funciones, y en valores negativos no las atrasa. Ahora comparemos las funciones originales. En este caso tenemos la función seno que estamos modificando comparada con la función coseno original. Si nos damos cuenta, veremos que la función coseno de x o coseno de 0, que es esto, coseno de x más 0, perdón, de desfase, la función está adelantada con respecto a la función seno, es decir, que la función coseno de x adelanta 90 grados a la función seno. Nos damos cuenta, el pico de la función coseno aparece pi medios radianes antes que la función seno, o bien 90 grados. Ahora vamos a hablar acerca de la función exponencial. Bueno, vamos a seguir analizando las funciones trigonométricas y vamos a determinar su dominio e imagen. Como pudimos ver en las imágenes o en las funciones anteriores, podemos proponer cualquier valor para para x, siendo entonces su dominio todos los números reales, que podemos expresar de esta forma o podemos expresar de esta otra forma. Pero la imagen no puede tomar cualquier valor. De hecho, si tomamos la función coseno y la función seno solas, sin el valor de la amplitud, va a ir desde menos 1 hasta más 1, pero si consideramos los valores de la amplitud, estaremos siempre oscilando entre menos la amplitud y más la amplitud, entre menos a y más a, tomando esos valores. Entonces esos son el dominio y la imagen. Ahora hablemos de las funciones exponenciales. ¿Qué es una función exponencial? Bien, la podemos determinar de la siguiente forma. Es una constante elevado a una variable. Sabemos que x es la variable independiente, y es la variable dependiente, a es una constante cualquiera y k es otra constante que ahorita vamos a ver para qué en qué nos modifica esta función. Y es otra función que tenemos aquí, es simplemente un caso específico utilizando una constante que es muy famosa y súper necesaria en matemáticas, que es la constante de Napier o el número de Euler. Acá le vamos a determinar qué es la constante de crecimiento. Ahorita vamos a ver por qué. A es una constante que es mayor o igual que 0. Obviamente siendo igual a 0, pues la función no va a tener ninguna gráfica porque el resultado siempre será 0. Pero tiene que ser 0 o mayor que 0 para que pueda estar definida. Y E, como les dije, es una constante que vale esto, es un número irracional. No se ha podido determinar si tiene un fin, lo vamos a indicar como está aquí. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con las funciones trigonométricas, vamos a analizarlas a ver qué pasa. Entonces aquí tenemos ambos casos. Y es igual a k por a la x y y es igual a k por e a la x. Vamos a ver qué pasa
cuando varío el valor de K. Si el valor de K crece, vemos como las funciones crecen mucho más rápido. Es decir, más rápido se aproximan a sus valores más grandes de Y. Y si la función o si la constante K es igual a 0, pues es obvio que no vamos a tener nada. Pero si es igual a un número negativo, en lugar de crecer, las funciones empiezan a decrecer. Se comportan de una manera similar a cuando estaban hacia arriba, solamente que ahora la gráfica está debajo del eje X. Entonces vemos que esto es lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa cuando modificamos el valor de la constante A? Mientras más grande sea ese valor, mucho más rápido crece la función, como lo podemos ver aquí. Esto pasa al modificar el valor de A. Pero cuando el valor de A está entre 0 y 1, los papeles se invierten, como vamos a ver a continuación. Ahí la función vale 1, por eso tenemos una línea recta. Cuando la A vale 1, no importa a lo que le vemos el 1, siempre va a ser 1. Y cuando estamos entre 0 y 1, la función se invierte, como vemos en esta forma. Y obviamente, como mencionamos anteriormente, la K me sigue indicando qué tan rápido se cierran o qué tan rápido se abren esas funciones. ¿Ok? Entonces estas funciones, las funciones exponenciales, podemos proponer cualquier valor para la variable x, es decir, que su dominio son los números reales. Pero la imagen no puede tomar cualquier valor. De hecho, el valor que puede tomar o los valores que puede tomar la variable dependiente y dependen de k, que es la variable que le llamamos de crecimiento. Y la imagen va a ir desde 0 hasta infinito sin tocar ninguno de los dos. Por más que le demos hacia la izquierda, esta función jamás tocará el eje x. Por eso lo hemos puesto con paréntesis, y tampoco tocará el infinito. Cuando k es positiva y cuando k es negativa, irá desde 0 hasta menos infinito, como lo vimos en las gráficas anteriores. ¿Para qué se usan las funciones exponenciales? No es finalidad de en este momento hablar de las aplicaciones, porque ya habrá tiempo para hablar de manera detallada. Sin embargo, podemos ejemplificar esto con el crecimiento bacteriano. En el crecimiento bacteriano se trata de que una bacteria se divide en dos células hijas. Y si no existe ninguna mutación o ningún cambio en esas células, estas dos células hijas nuevas serán idénticas a la célula original o célula madre. Si el número de supervivientes de esta división supera a la unidad en promedio, entonces tendremos un crecimiento exponencial. En el caso ideal, si no muere ninguna célula, el crecimiento se duplicaría en cada instante de tiempo determinado por esta ecuación. Lo único que hemos hecho es cambiar la x por la t para referirnos al tiempo, pero esto lo podemos ver aquí, con esta función que hemos estado analizando, con la letra a que sea mayor que 1. Y el caso ideal sería cuando esa letra a valga 2. Es decir, que todas las células que nacen sobreviven. ¿Qué pasará? Entonces, en el instante de tiempo, vamos a ver. Ok, k debería ser igual a 1. Vamos a cambiarlo directamente. K es igual a 1. Ok, entonces vemos que en el instante inicial teníamos una bacteria, como está indicado aquí. Pero después de que pase el primer instante de tiempo, tendremos dos bacterias. Después de que pase el siguiente instante de tiempo, tendremos 4 bacterias. En el siguiente instante de tiempo tendremos 8. Luego 16. Luego 32. En el instante de tiempo 5 tendremos 32. Luego 64. Y así de manera que cada medición de tiempo que pase o cada división celular que exista
van a existir el doble, del doble, del doble, del doble. Por eso se llama que el crecimiento de estas bacterias es un crecimiento exponencial, porque de un instante de tiempo al otro tendremos un número muy grande comparado con el anterior, que idealmente sería el doble. Bueno, espero que esta explicación breve acerca de las funciones trigonométricas y exponenciales haya sido clara, les haya sido de utilidad. Y por favor, cualquier comentario, cualquier sugerencia o cualquier pregunta, háganlo ahí en la caja de comentarios. Compártanlo con sus amigos y nos vemos hasta la próxima.